¿Qué le estás pidiendo a un chaval, a una chavala de 18 años que elija el empleo que quiere tener con 50? Me parece de ser subnormal. Imagínate estar 50 años de tu vida en el mismo puesto de trabajo. Yo lo pienso y yo me pongo nervioso, pero de nervioso de ansiedad. Yo no lo quiero. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos a un nuevo podcast, el tercer podcast ya de... No, esto era impensable. Esto es increíble. Esto es increíble. Además hoy vamos a rajar de una de las cosas que más sufrimiento y más dolor nos ha causado tanto a ti como a mí. Sí, esto es como el meme. Disfruta de tus 4 años de universidad que se convertirán en los mejores 5 años de tu vida, que serán los 7 años que mejor recordarás, ¿no? Pues algo parecido. Tío, me hace gracia como dicen que la universidad siempre debería de ser como la mejor etapa de tu vida y cosas así. Yo es que no he tenido esa... Yo no la veo de esa forma ni he tenido esa experiencia estos 4 años, la verdad. Tú sé que tú viviendo en Valencia y haciéndola esta en Valencia sí que ha sido mucho más especial que en mi caso. Sí que es verdad que comparándolo con tu caso, mi experiencia ha sido más satisfactoria que la tuya, sobre todo porque la tuya la pintas como si fuera el infierno. Pero igualmente muy sobrevalorado, quiero decir, la típica imagen. Yo creo que también ha tenido mucha culpa las películas americanas, las típicas de la hermandad, de todo este tipo de cosas. Han pintado como el ambiente universitario, voy a tener carnet de conducir, no sé qué, luego acabas yendo en autobús, en bici, en tranvía o ni siquiera vas. No, ni siquiera vas. Sobre todo, ni siquiera vas. Sí. Eso va a ser, la cantina o la cafetería suele ser. Yo creo que hemos pisado más el bar de la universidad que... Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya. En cuanto a temas... Que, bueno, una cosa es que el tema de las expectativas es muy dañino, o sea, esto pero en todos los ámbitos de la vida. O sea, al fin y al cabo, si tú desde pequeño mamas las mismas películas o series en las que todo el mundo hay como fiestas de puta madre o cosas de ese estilo, y luego te encuentras con que las cosas no son así, eso la verdad es que... Sí. De hace mucho años, sobre todo los vasos rojos. Sí. Del Pier Bon, de la fiesta, eso se hace mucho. Yo cuando he ido a la fiesta, yo oye, los vasos rojos, ¿dónde están? A mí me hace gracia porque en Denia, con mis amigos, compramos vasos de esos aposta y hemos jugado a beer pong, pero claro, esos no son de la universidad. No, eso no. Además, creo que casi lo mejor de la etapa universitaria no es la propia universidad, sino todo lo que hay alrededor de la universidad. ¿Sabes? Sí. En tu caso, tú has conocido a la gente con la que te has podido ir de... Sí, de viajes y demás. Y sobre todo es lo que yo destacaría que ha llegado a ser los 4 mejores años de mi vida, ha sido por lo que tú dices, por la excusa o la vida asociada al concepto de estudiar. Porque, claro, en mi caso me fui a estudiar fuera de mi residencia habitual, entonces vivía solo. Literalmente era desarrollar mi vida yo solo, sin ataduras, y eso es lo que realmente me aportó más porque me sentía como un adulto de verdad viviendo mi propia vida. Entonces, ¿Cómo fue para ti pasar a entrar a una... ¿cómo es esto? ¿Residencia? Una residencia. ¿Cómo fue pasar de llegar a tu casa a llegar a una residencia de estudiantes? A ver... Aquí es una muy buena pregunta que me lo hagas porque tengo sentimientos encontrados por partes iguales, tanto negativos como positivos. Como positivos, los 3-4 primeros meses son increíbles. Aunque hay que destacar que en mi caso me pilló el tema de la pandemia de por medio y no pude disfrutar el primer año como se debe, pero bueno. Como experiencia, más que recomendable. Porque... puede ser que hagan más amigos o menos amigos. En mi caso fue un grupo de 5, que al final siempre nos juntábamos y demás, que tampoco es un pedazo de grupo, pero que bueno, que está bien. Mejor, poca gente que... Sí, con calidad y demás, aunque ahora por temas de la vida casi ni nos hablamos ni solo me sigo hablando con uno de ellos. Pero bueno, independientemente de eso, el ambiente que se respira ahí, claro, tú piensas que en nuestro caso... éramos pues aproximadamente 2.000 personas ahí, fácil. ¿En la residencia? En la residencia habían como 500 habitaciones y ponle 2 personas por habitación, incluso había habitaciones cuádruples, triples, o sea que, bueno, los que nos conocerán, sí, seguro que los que sean valencianos conocerán la Galileo Galilei. Ha salido bastantes veces en portada de Telecinco y demás. No por cosas buenas ni porque los estudiantes seáis increíblemente disciplinados e inteligentes. Sí, eso sería otro melón que abrir. Esto es otra cara. Ahora vamos a centrarnos en lo académico y en lo bonito, luego las cosas malas en privado. Pero
Es muy bonito, tío, la experiencia. Además, el tema comedor, sí que te sentías más en una peli americana, como te digo. Luego ya la experiencia de los otros 3 años que ya me he ido a piso. Claro, justo es que además te iba a preguntar por eso, que era la diferencia entre haber estado en una residencia a cambiar a piso. Pues por eso es lo que te digo, que tengo un poquito el sentimiento dividido, porque claro, los 4 primeros meses o 3 primeros meses, sobre todo los 2 primeros, son magia, pura magia, te piensas que estás en una película. Pero luego cuando tienes un examen y te apetece dormir o te apetece estudiar y literalmente tienes a 500 personas que dando por saco por ahí y no te apetece en ese momento porque te apetece, pues al final es diferente, porque quieras o no quieras pues te vas a la fiesta, que no deberías irte porque hay que estudiar. Además es que eres muy lanzado. Sí, me lío fácilmente. Eres fácil, ¿no? Pero aún así, escúchame, que se van a pensar soy responsable también. Claro, que es que esto lo va a ver su padre. Y mi madre probablemente también. Pero lo que también está muy bien es que el tema piso, tú eres el propio dueño. Allí tenías que cumplir ciertos horarios, ciertas normas también. No es tan bonito, ni una cosa es tan bonita ni otra, porque por ejemplo la comida te la tienes que hacer en el piso, en la residencia no. Son cosas a valorar. Yo siempre, a mí si me pudieran haber dado a elegir, hubiera elegido primer cuatrimestre en residencia y último cuatrimestre en piso. Porque en el primer cuatrimestre te da tiempo a hacer tus amistades y demás, pero ya cuando te vas empezando a quemar de la residencia, justo te vas a piso, pero sigues teniendo relación con esas personas y podrías ir perfectamente. O al menos el primer año. Más, depende cómo seas también, porque hay gente que más le gusta más su comodidad y prefiere residencia, pero máximo para mi gusto 1 año. Yo es que creo que además sobre este tema tienes tú mucho más que comentar porque lo has vivido al fin y al cabo. Yo de hecho creo que voy a tener siempre toda mi vida la espinita clavada de no haberme ido a estudiar la carrera fuera de mi casa, porque yo me he quedado aquí en Albacete a hacer ingeniería informática. Y la verdad es que para mí han sido unos años que no han sido del todo difíciles por diversos motivos, tanto personales como académicos, pero es que además el tema académico, yo sentía todo el rato que quería hacer otras cosas que no eran realmente la universidad. O sea, a mí me encanta programar, pero en la carrera hasta tercero no empezamos a programar más a menudo. Y además yo quería hacer videojuegos, que es lo que he estado haciendo durante los 4 años que he estado en la carrera en mi tiempo libre. Y casi, de hecho, procrastinaba la universidad, pero era súper productivo porque me ponía a hacer mis propios videojuegos, ¿sabes? Es como que estabas procrastinando eficientemente, porque no es que perdiese el tiempo y fuese un vago y me fuese de fiesta, sino que me encantaba tanto hacer videojuegos y programar videojuegos que me ponía a hacer eso en vez de hacer cosas de la universidad. Pero bueno, yo no he tenido eso y creo que me voy a quedar toda mi vida con la espinita clavada, pero espero que el año que viene que me vaya a hacer el máster a Madrid tenga esa posibilidad de experimentar, aunque sea una parte de eso. Sí, yo te entiendo perfectamente de que puedas pensar, ahora lo que he dicho de que magia y demás, no todo ha sido como el color de rosa. Yo realmente, luego cuando coges una monotonía y demás, porque lo que te estoy describiendo es los primeros meses que todo tu círculo tiene el primer acercamiento a la universidad y siempre pues hay más fiestas, hay más tal, pero luego cuando esa avalancha se relaja, no te pienses que la diferencia puede ser como la que tú has tenido aquí. O sea, yo he tenido probablemente proporcionalmente los mismos parones en cuanto a monotonía y demás que tú. Lo que pasa es que sí que es verdad que he estado bajo un contexto de una ciudad un poco más grande, ¿no? Y en cuanto me he sentido muy identificado con lo que tú has dicho, que además que creo que es un problema muy grande, que es, y además creo que tanto me he sentido identificado yo como se podrán sentir identificados los que nos escuchen, que es el darte la primera hostia, como se dice, o el primer contacto con la universidad y decir, esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que a mí supuestamente me gusta, esto no era lo que yo me quería dedicar. Y para mí es un problema porque no sé tú, pero aun yo estudiando mucho, porque soy una persona muy curiosa y tal, y decía, a ver, ¿a dónde me voy a meter? Estudiaba mucho lo que iba a dar, cómo se iba a enfocar o tal, aún así, el primer contacto no era lo que yo me esperaba ni por asomo. No. Y creo que es un problema cuando dice la gente, no, voy a estudiar medicina o voy a estudiar la carrera que sea, y no indagar un poquito en lo que realmente conforme está estipulado, conforme se va a organizar, conforme qué cosas vas a dar, cómo, si va a ser algo más práctico, algo más teórico. Creo que es
un punto que debería de tener mucha gente en cuenta y no se tiene. Creo que hay un problema de desentendimiento y de desconocimiento al respecto, sobre todo en el ámbito de la ingeniería. Pero tú piensas que al final una universidad te tiene que vender... O sea, antes de entrar a la universidad todo el mundo se piensa que le van a enseñar cosas súper interesantes o cosas tal, y luego llegas a la universidad y realmente es como un instituto 2.0, ¿no? Al fin y al cabo es un bachillerato 2.0 en el que muchas veces los propios profesores no quieren dar clase porque están obligados a dar clase aun siendo... Pero ellos quieren investigar, ¿no? Yo de todas formas, aunque no haya vivido toda esa parte que tú sí que has vivido y tal, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti con respecto a la uni. En plan, yo llegué, me pegué una hostia, en plan, pero una hostia de realidad de decir, esto es una puta mierda, ¿vale? Pero yo además, sabiendo todo esto, o sea, en el momento en el que me di cuenta de esto, supe que tenía que hacer cosas por mi cuenta. Y eso es algo que me gusta mucho de estos 4 años que he pasado, que es que no me he parado en ningún momento y he estado aprovechando al máximo los 4 años haciendo cosas. He publicado varios juegos en Steam. En Steam he publicado uno, bueno, sí. En Itch.io he publicado varios. He tenido el canal de YouTube, he leído un puto huevo estos últimos 4 años. Siento que he hecho muchísimas cosas que echando la vista atrás y realmente dándome cuenta de ellas, estoy súper orgulloso. Entonces tampoco me preocupa tanto no haber experimentado eso, ¿no? Es que tú mismo lo has dicho, yo no he podido, porque parece una tontería, pero el hecho de vivir con los padres o vivir dentro de una comodidad te proporciona un tiempo muy valioso. Yo ahora que he vuelto a mi ciudad de residencia, porque estoy haciendo el máster actualmente en Albacete, donde yo me crié y demás. Somos manchegos. Te falta un grito, que si no, no cumplimos el tópico. El tópico. Pero noto que tengo mucho más tiempo para dedicarlo tanto a muchos proyectos personales como a la propia universidad como tal, porque allí no pude ir al gimnasio hasta que no aprobé ciertas asignaturas, iba más tranquilo, no pude enfocarme a otras cosas salvo muy puntualmente, porque claro, toda la vida corría en torno a mí, comidas, compras, mantenimiento, todo, era literalmente vivir una vida adulta real. Claro. Aún así, creo que es muy importante que la gente entienda que no está mal que te enfoques en lo que a ti te gusta, en proyectos personales, que no para que la universidad pase a un segundo plano, sino si se puede coordinar de forma paralela, mejor, porque creo que te va a aportar más, porque, tío, no es obligatorio que la universidad forme parte del 100% de tu vida. Hay que entender, y creo que es fácil, que la universidad no te va a solucionar la vida. No es el único camino. Es que socialmente, al menos en España, literalmente, si no estudias una carrera, pareces que no vales nada. Y no es algo que me parezca bien. Yo, por ejemplo, es literalmente un ejemplo de... Yo barajé 2 posibilidades. Un módulo superior o universidad. Vi que el módulo superior no me gustaba el enfoque que tenía y la universidad sí me iba a gustar, y menos mal que dentro de las cosas que no me gustaron dentro de la universidad sí me gustó ese enfoque y elegí bien. Pero que si a mí no me hubiera gustado el enfoque de la universidad, yo me hubiera ido a una FP superior. No. El tema de las FP y de la uni y la diferencia, si quieres, lo podemos tratar luego. Sí, porque la verdad es que no es un tema que había pensado. Cuando estábamos pensando en el tema y demás, ¿no? Me había planteado el poder hablar de esa distinción, pero creo que podríamos entrar luego más adelante, en detalle. Más adelante, sí, claro. Pero de momento, a mí, que te quería comentar una cosa, y es que me da muchísima rabia, y es que la gente que parezca que elegir tu carrera universitaria, en plan te dicen, tienes que pensar en tu futuro y la carrera va a significar para el resto de tu vida y el trabajo del resto de tu vida y elige muy bien y demás, y es como, vamos a ver, ¿qué le estás pidiendo a un chaval, a una chavala de 18 años que elija el empleo que quiere tener con 50? Me parece de ser subnormal. Sinceramente, me parece eso subnormal. Lo primero, ahora mismo en nuestra sociedad y por cómo funciona el mundo ahora mismo, la media, o sea, la gente cambia de sector laboral hasta 3 o 4 veces en toda su carrera profesional. Eso es una locura. Y una suerte. Bueno, depende de que te muevas, pero sí. O sea,
tú piénsalo, o sea, imagínate estar 50 años de tu vida en el mismo puesto de trabajo. Yo lo pienso y yo me pongo nervioso, pero de nervioso de ansiedad. Yo no lo quiero. ¿No has escrito un primer capítulo de una novela? Precisamente pero por... a lo que quiero llegar a que la gente se dé cuenta de que creo que también socialmente, sobre todo en España, se entiende nuestra vida como una línea recta. En plan, tienes que hacer esto a tal edad porque es lo que te corresponde, es lo que debes hacer para tener una vida normal. Y bueno, yo creo que también tiene que ver con lo que comentamos en el podcast anterior de España, para obtener esa comodidad, que esa comodidad tiene que ser siempre muy cerradita, no saliéndose de la zona de confort, todo muy bien y todo muy bonito. Y no es así, porque tú mismo lo has dicho. ¿Tú te crees que cuando yo me senté, porque aparte yo soy de los pequeños, soy de octubre, y ni siquiera entré mayor de edad a la universidad, o sea, entré a primero de bachiller teniendo 16 años? Es verdad. Claro. No, 17. Has dicho 16. A primero de bachiller entré con 16. Primero de bachiller, sí. Primero de bachiller entré con 16 años. ¿Tú te crees que con 16 años vale, sí, iba a tener claro qué quería estudiar? Pero aún así, independientemente de eso, a ti te sientan en una silla al estudiar bachiller y el bachiller 100% tiene que estar enfocado, yo no sé, pero yo si tuviera que ponerle un título a bachiller sería selectividad. Sí, no. Desde que te sientas te bombardean selectividad y tienes que sacar buena nota y no sé qué y no sé cuánto. Otra cosa que creo que podemos entrar ahí, lo de la nota y demás y lo que se entiende como concepto de nota. La verdad es que hablar de la selectividad sería también interesante. Bastante. ¿Tú qué piensas de la selectividad? Yo soy uno de los que la experiencia de selectividad fue horrible. Horrible en el sentido de que venía de, digamos, de un pretexto que no estaba en tono de decir. Yo creo que los que me escuchen lo entenderán de. Sabes que hay épocas que estás más activo, más atento, y hay otras épocas que estás más despistado, más por lo que sea, problemas alrededor y demás. La selectividad se me dio fatal. Además, nunca he solido tener una mala media, no he sido tampoco un alumno. Porque no cuentas la anécdota. Vale. La mejor anécdota que he escuchado de selectividad en toda mi vida, ¿vale? Vale, os pongo un poquito en contexto, ¿vale? Selectividad, creo que era un jueves por la tarde y nos juntaron pues a varios institutos, varios segundos de bachiller de varios institutos en una gran sala, la típica sala ovalada que tiene incluso pendiente con muchísimos pupitres, que literalmente una sala de universidad. Una sala de universidad, bueno, pero la típica que se suele entender, no todas las universidades tienen muchísimas salas de esas, suelen haber unas cuantas dentro de cada facultad. Pues en esa típica sala, ¿vale? Estábamos en un examen de matemáticas y cuando quedaban 20 minutos veía que la opción que yo elegí era inviable. O sea, yo sabía que esa no la iba a probar ni por asomo. Me pensaba que iba a ser la mejor, pero cuando iba casi al final veía que no. Y la otra opción sabía que tenía un 5 claro. Llamé a los encargados de la vigilancia y demás y le dije, mira, me quiero cambiar de opción. Y yo me acuerdo de ver la cara de la muchacha, decir, ¿estás seguro? O sea, además me cogió del hombro y todo y me dijo, oye, que quedan 20 minutos. Y me acuerdo yo todo enfadado y le dije, he dicho que me cambies de opción. Dice, vale. Salió corriendo para abajo porque estaba por la mitad, casi por arriba de lo que yo te digo, la muchacha corriendo, pero me acuerdo que iba saltando. Cogió otro examen y me dijo, mira, para cambiar de opción tienes que levantarte y romper el examen. Yo no sé las personas que habríamos, pero fácilmente 200 personas, fácil. Yo creo que esa imagen la tenemos todo el instituto en la mente. Claro, vosotros imaginaros a todos mis amigos, a todos los conocidos del instituto, verme a mí de pie rompiendo el examen cuando quedan nada, que las personas estaban terminando yo empezar el examen. Claro. La jugada no salió bien, no porque no hiciese bien el examen en sí, sino porque al ser segunda corrección tomaban la primera nota y la segunda nota. La primera corrección, y hacían luego la media, la primera corrección me salió muy por debajo y la segunda corrección sí que saqué el 5 que esperaba. Entonces, claro, al hacer la media seguía saliendo suspenso. Vaya putada. Pero bueno, que es para un poquito un pretexto de contar una anécdota para romper esa típica de robot, te sientas, haces el mejor examen de tu vida, sacas la mejor nota de tu vida, te vas de fiesta a celebrarlo, que bien me ha salido la selectividad, entro en la carrera que quiero y luego en la universidad te dan más hostias que en ese. Pues en mi caso fue al revés. La selectividad se me dio como el culo, no lo celebré, estaba hasta los cojones, estaba muy amargado, pero la universidad sí que es cierto que sí se me dio bastante bien. Yo la verdad es que cuando ocurrió me quedé
me quedé estupefaciente. La verdad es que... ¿Estupefaciente? Estupefaciente. me quedé... Eso es otro tema, si quieres luego lo podemos hablar en otro podcast. Yo es que además con el tema de la selectividad tengo un problema muy grande, y es que creo que nos enfocamos tanto en preparar a los alumnos para para la selectividad, que nos dejamos de lado un montón de conocimiento que sería súper interesante de dar. Sí. Porque al fin y al cabo se dictaminan que los chavales tienen que saber unos ciertos conocimientos y no te puedes salir de ahí. Entonces todo segundo de bachillerato para mí es un año perdido, porque yo no me acuerdo de nada, solo me acuerdo del poema de Miguel Hernández de las estas de la cebolla. Las nanas de la cebolla. Las nanas de la cebolla. Está en su casa, Miguel Hernández, por cierto. Pues fíjate. Buen qué chaval, guay. me invito a Pues, y demás. me acuerdo del poema de Miguel Hernández precisamente por el profesor, porque nos lo contó de una forma y nos contó toda la historia de cómo acabó en la cárcel, de todo el periplo que tuvo que pasar por ir hasta Portugal, y el reloj de su abuelo, de su padre era, y cosas de esas. Y a mí esa historia, que luego no iba a salir en selectividad, se me quedó grabada en la mente. Y creo que pecamos mucho de pensar que... Yo creo que la gran mayoría de personas que han hecho la selectividad, a los pocos meses se han olvidado de la mayoría de lo que han dicho. Que esto es algo que creo que pasa ya en general con la educación y por cómo funciona el sistema educativo que tenemos. Pero no sé, o sea, es que ni siquiera recuerdo las partes de matemáticas ni de física, que eran las que más me gustaban. No, es que supuestamente, vamos a poner el ejemplo más claro. Ya prácticamente hemos terminado nuestra carrera universitaria, ¿vale? Deberíamos, como es un escalón mayor al de selectividad, supuestamente deberíamos de ser capaces de enfrentarnos al examen de selectividad y supuestamente aprobarlo. Pues creo que no lo aprobaríamos. Yo creo que no aprueba nadie. Es más, No. posiblemente matemáticas no sepa ni hacerlo. No, o sea, yo... ¿Vale? Porque yo, aunque sea horrible. ingeniero, estoy tan acostumbrado a hacer integrales con programas informáticos que creo que no sé integrar a mano. Sí. Es así de sencillo. Pero lo que me da mucha rabia, y muy relacionado con lo tuyo, es el hecho de que no tanto, porque ya de por sí eso me parece una barbaridad, que nos hayan criado simplemente para, como si fuéramos papagayos, a memorizar y a escupir. Y en función de lo bien que se escupa ese discurso, eres mejor o no de otro por una nota que se te asigna. Que yo entiendo, ¿vale?, que sea una metodología la más sencilla que se ha encontrado a la hora de determinar qué persona o no entra dentro de una carrera universitaria. Pero también te digo yo a ti que eso no es una manera eficiente de saber que alguien va a ser buen médico, saber que alguien va a ser buen ingeniero, saber que alguien va a ser buen filósofo, saber que alguien va a ser buen fisioterapeuta. No es una manera efectiva de determinar si esa persona vale para una carrera o no. O sea, ¿te refieres a la selectividad? La selectividad y en general las notas. Creo que la nota, estamos tan acostumbrados a que en dependencia de qué nota o no se saque, se estipule que tú tienes un coeficiente intelectual, o eres tan listo o menos listo, o eres mejor, porque nos han acostumbrado a ello. Yo creo que todo el mundo está acostumbrado a que un suspenso en un examen es un fracaso y algo de lo que tener que estar avergonzado. Es lo que nos han acostumbrado en el instituto. De hecho, eso a mí me gusta mucho de la mentalidad que tienen los estadounidenses, que ven el fracaso como una oportunidad. En plan, ven el fracaso como algo bueno. En plan, estás aprendiendo. Tienes que aprender de lo que te está ocurriendo. Y ya, la verdad es que en España aquí no tenemos esa visión. O sea, en el momento en el que cometes un error, te tachan, socialmente te mingunean y te... No, y porque Sí. aparte tenemos una sociedad que idolatra y beneficia a esas personas que hayan estado más tiempo memorizando qué tema y escupiendo lo mejor en el examen. Yo tenía una profesora una profesora de biología del instituto, que literalmente te quitaba nota si no explicabas una cosa igual que ella había redactado en los apuntes que tú habías copiado de ella. Y yo siempre he tenido, al final me tomó manía, porque siempre discutía con ella en el sentido de ¿por qué no puedo yo redactar con mis propias palabras un concepto que esté igual de bien y no con otras palabras? Bueno, pero es que esa la Paqui, Sí. Claro, es que esa profesora era un torrente, una tormenta. Entonces, no, solo he tenido un profesor en todo el instituto que además le felicito. Bueno, le di las gracias por correo, además que me esperé a que saliesen todas las notas y demás para que no pareciese que era el típico pelota pero ese profesor sí que explicaba y era un profesor
real, de lo que debería de ser, aprendizaje real. Te daba situaciones en las que pensar, era de historia, ¿vale? Y siempre te ponía situaciones para que dialogases, para que entendieses el contexto, realmente te sentías en ese contexto histórico y no era el típico de, pues pasó la guerra en el 1900 tal, daba, no sé. Yo también tuve mucho la suerte, de hecho, el profesor que más me gustó de toda la carrera fue el que me dio lengua y literatura en segundo, y para mí fue increíble. O sea, sé que mucha gente no lo soportaba porque la verdad es que era un poco especial como profesor, era bastante duro, pero a mí lo que más me fascinaba de él era lo mucho que le gustaba su asignatura y la pasión por la que lo daba, que eso es algo que creo que es súper difícil de encontrar en un profesor, tanto de universidad como de instituto, Creo Sobre que todo más de universidad. Yo creo que es más fácil encontrarlo de universidad, ¿no crees? A ver, yo es que hablo bajo mi experiencia, porque sí que es cierto que yo ahora que estoy dentro de tu facultad, sí que he visto que los profesores, no sé por qué, o al menos es por la experiencia que llego, sí que veo que a los profesores les gusta lo que dan, ¿vale? Yo venía de Valencia, que había muchos profesores, y el problema venía aquí porque el mismo profesor podía llegar a estar dando el mismo día clase a 5 carreras diferentes. Entonces lo hacía un poco como monotonía, un poco como por cumplir. Casi todos eran profesores asociados y no profesores titulares residentes. Entonces supongo que eso lleva asociado un salario menor, entonces no tienen la misma motivación como para... No. Entonces, bajo mi experiencia, yo lo he visto más sencillo encontrármelo en mi instituto que en la universidad. Yo es que en la UCLM lo que hacen es que los asociados solo suelen dar clases de prácticas, y la verdad es que casi todos los profesores de prácticas asociados que teníamos eran muy buenos. De hecho, tuve la suerte de, justo en la graduación, mi profesor de prácticas de una asignatura que me encantó por el profesor de prácticas, y me llevé muy bien porque además se metió en mi perfil de GitHub y vio los proyectos que tenía, y estuve hablando con él y demás, y la verdad es que es muy guay. Y él justo se graduaba del doctorado, y tío, ese tipo de cosas las aprecio muchísimo, y creo que los profesores asociados en nuestra uni sí que yo he tenido suerte, y además controlan bastante y te ayudan mucho. Pero bueno, supongo que esto cambia esto me hace gracia porque, fíjate, esto tú mismo lo has dicho muchas veces, la diferencia que hay entre la Universidad de Valencia con la Universidad de Castilla-La Mancha como universidad como tal, sí. En muchos casos para ti es mejor ahora la de Castilla-La Mancha que la de Valencia, cuando supuestamente en Valencia, que es una capital mundial, que es la ciudad en la que mejor se puede vivir de todo el mundo, que debería de tener la mejor universidad, casi. Sí, o sea, es lo que yo digo siempre, es que la universidad no la hace la propia universidad, la hacen los profesores. Quiero decir, al final la calidad de lo que tú vayas a estudiar, la calidad de cómo se vaya a enfocar, es muy diferente. También hay que entender el contexto. Yo ahora mismo en clase no somos más de 20 alumnos. Ahora, aquí en la UCLM. Y yo antes en Valencia éramos de 60 incluso a 90. El cómo puedes enfocar las clases es muy diferente. Tienes que enfocar las clases mucho más teóricas, no te da tiempo ni incluso para prácticas, no puedes coordinar trabajos, y yo lo entiendo. Entonces, mi experiencia bajo esto es de que también es cierto que creo que no se puede comparar máster con carrera. Ya, sí. Entonces también un error, sí. Entonces estamos comparando muchos factores que no podemos decir de forma clara y objetiva, oye, esta universidad es mejor que la otra. Simplemente digo que muchas veces el protagonismo o como que no siempre, algunas veces está infundado, no siempre tiene por qué ser la mejor universidad. Por ejemplo, la UPV y la UV siempre tienen en la misma, para que no lo entiendas, en Valencia, digamos que las dos principales universidades públicas que existen es la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia, como su nombre indica, está más enfocado a las ramas de ingeniería y demás. Y la Universidad de Valencia pues suele tener más carreras de letras, humanidades y aparte un sector, que es donde estaba yo, de Universidad Politécnica como tal. Pues en mi caso, estudiar ingeniería química, me he dado cuenta que ha sido mejor en la Universidad de Valencia, más que en la Politécnica. Entonces por eso te digo que no siempre se puede decir de forma objetiva, depende mucho, porque hay promociones que hay mejores profesores, otros es que es complicado.
Ya. Si quieres, o sea, me gustaría mencionar una cosa antes de, como estamos hablando del sistema educativo, o sea, simplemente quería mencionar que es que el sistema educativo que tenemos ahora mismo se inventó hace varios, o sea, 200 años y ¿no? Y es un sistema educativo pensado para formar a trabajadores de factorías, de industria. O sea, coges a un montón de trabajadores que van a hacer un trabajo relativamente manual, los metes a todos en un aula para enseñarles a todos lo mismo y que los puedas poner a todos a trabajar dentro de un... Mano de obra fácil. Mano de obra. Y creo que ahora mismo el mundo tal y como funciona es completamente diferente a lo que era hace 200 años o a lo que se necesitaban de los trabajadores. Y de hecho esto es algo que, por ejemplo, siempre dicen que Finlandia es el país en el que mejor educación tienen. Yo creo que a mí me gustaría mucho una educación en la que se incentiva mucho a los alumnos a explorar su curiosidad natural. En la que si tú tienes muchísima curiosidad por leer, por leer los clásicos, que lo puedas hacer y que te puedas desde pequeño explorar esa parte, si es que quieres ser filólogo, si quieres ser filósofo o si quieres ser tal. Y otras personas que puedan tener la capacidad de dedicarse a la carpintería porque los propios colegios o los propios institutos tengan disponible ese tipo de material, que a lo mejor es una utopía y es... A ver, es un pretexto muy a lo que se debería virar, pero es muy difícil tener todos los medios para... Tú imagínate que todos los institutos tengan medios para un laboratorio de química, uno de carpintería, otro de robótica, otro de informática, otro de no sé... otro de música, porque sí, hay muchas personas... Sí. Pero sí que es cierto... ¿Qué es lo que veníamos diciendo? ¿Por qué a ti te enseñan a memorizar el humanismo y no te enseñan a explicar, y si no te enseñan cosas como qué vas a estudiar si estudias farmacia, qué vas a estudiar si... o cosas con más practicidad? Sí que es cierto que aún así estamos dentro de un contexto donde la educación en España, lo digo porque tengo muchas personas cercanas que han trabajado como profesores en Irlanda o en Estados Unidos o demás, y me comunican que aún así nuestra educación es la más completa y más fuerte de todas. Pero, como todo, y como dijimos en el podcast de España, siempre tenemos mucho margen de mejora. Porque es que todo se ha convertido a literalmente... Yo me siento como... ahora ya no tanto, pero yo me sentía como un borrego. Tengo que hacer lo que todo el mundo hace. Y si a mí me gusta tocar la guitarra, o a mí me gusta... ¿Por qué no se puede explorar...? Yo es que además creo que es imposible que un alumno llegue a hacer nada de valor o algo realmente importante si lo que está haciendo, lo que está estudiando, no le genera una pasión o no le genera una curiosidad natural por querer investigar ese tema y por querer desarrollar ese tema. Yo, por ejemplo, creo que después de 4 años y medio aprendiendo videojuegos, a mí me ha gustado mucho la programación y tal, pero lo he investigado todo por mi cuenta y creo que precisamente por eso es por lo que me gusta tanto, porque he podido ir explorando poco a poco en mi tiempo libre ese tipo de temas. Okay. Y eso es lo que realmente me ha llevado a hacer un juego que no es demasiado locura y nada, pero estoy muy contento de él. Y creo que es imposible que una persona en el que le metan todos los días cosas que tiene que hacer y memorizar que probablemente no le interesen demasiado, que eso le vaya a servir o lo vaya a llegar a algún punto interesante en su vida. De todas formas, hay un argumento que me mola mucho también, que la verdad es que no lo había escuchado nunca y que se lo escuché decir a Ernesto Castro hace unas semanas en un podcast, y es que cuál es realmente el propósito de la educación. Y uno de los propósitos que tiene es darle a los alumnos el conocimiento de que ese conocimiento existe. No el conocimiento de que el imperio inca no sé qué, o que el imperio azteca tal, sino que existió un imperio inca, que existió un imperio azteca, y que eso es como lo que ocurrió, y que tú, si quieres, lo puedes investigar más a fondo. Aún así, estoy seguro de que la implementación del sistema educativo debería de cambiar de muchas formas, y yo, por ejemplo, en literatura, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero en literatura deberíamos leer muchísimos libros. Y no. Deberíamos de leer a los autores que estamos estudiando. Correcto. Sí, sin duda. Deberíamos de leer mucho más de lo que se lee. Y además, no solo leer autores clásicos, sino leer autores contemporáneos que hagan a los chavales
apasionarse por la lectura, porque es que a mí me pones Don Álvaro, la fuerza del no sé qué, y de primeras te choca muchísimo, de primeras es una lectura muy difícil, de primeras es, que entiendo que sea un clásico, es un ejemplo de un libro, sí. Pero hay muchos, y yo me acuerdo leer Operación Beowulf, que era un libro que estaba, Operación Beowulf, sí. Que me flipó ese libro, me lo comí, o sea... Era una especie de entre detective, fantasía, era una mezcla que me pareció interesante. Yo también lo leí porque creo que tuvimos la misma profesora o en el departamento nos inculcaron el mismo. Pero es lo que tú decías, es que al final la implementación no es lo más eficiente posible. Si estamos de acuerdo que todo español o toda persona debería de tener un contexto de cómo es su mundo. No podemos vivir literalmente aislados, pero ¿por qué lo tengo que vomitar en un examen? Yo tenía muchos profesores que se han pensado que soy literalmente una piedra o tonto, precisamente porque yo tengo un defecto, no lo sé si es defecto o no, pero mi personalidad, si no encuentro pasión en lo que hago, si me aburre, si no me interesa o si el profesor no veo que haga voluntad porque eso sea interesante o... tengo un efecto que es involucrarme poco y nada. A mí me pasa igual. Entonces al final el resultado que puedo obtener no involucrándome pues es un resultado nefasto. Pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo, salvo a los pocos estudiantes que sean como súper disciplinados y súper enfocados en la universidad. Yo creo que se le pasa a todo el mundo. Y ahora estamos por ejemplo todo el rato tocando lo que es el tema de el interior de cada una de las experiencias que hemos del propio sistema de conforme está. ¿No te has dado cuenta que conforme está este sistema implementado, al menos en la sociedad española, ahora que has salido al mercado laboral y esta es una época más adulta de tu vida, ¿no te das cuenta que eso ha creado que haya una superformación elevadísima? Que si antes habían 4 ingenieros, ahora literalmente en un bloque de pisos hay lo menos 4, ¿ya? ¿No te parece eso un problema? Sí, pero o sea, esto tiene mucho que ver con con que la gente, la sociedad, como vemos como algo necesario tener un título universitario, no nos paramos a pensar en ninguna otra opción. Entonces, llega un punto en el que cada vez ha habido más y más y más estudiantes universitarios y tienes un caso en el que te faltan fontaneros y te faltan electricistas. Entonces, los pocos, o sea, hay como un montón de trabajo, pero la gran mayoría de estudiantes o de universitarios que salen del trabajo vienen con una formación que puede ser muy interesante y puede ser muy guay, pero no se necesita eso en concreto o tal. También aquí quiero también reincidir en otra cosa, y es que hasta qué punto la educación que te dan tiene que ir completamente ligada al mercado de trabajo. Vale, eso sí. Porque creo que es interesante, porque creo que el propio conocimiento es un objetivo en sí mismo, es un fin. Sí. No, el conocimiento es un medio, pero a la vez es un fin. Yo leo muchos libros de los que luego no hago vídeos, de los que luego probablemente no tenga en conversaciones porque no salgan los temas, pero a mí el hecho de leer esos libros y de captar ese conocimiento me ha aportado muchísimo valor. Entonces, pero sí que es verdad que creo que por ejemplo, en una educación universitaria, sí que debería de estar mucho, mucho más ligado al sector laboral, por lo menos en ciertas carreras. Porque tampoco es lo mismo que des una carrera de filosofía que des una carrera de ingeniería informática, por ejemplo. Ingeniería industrial en general. En mi caso, de hecho, mi carrera debería ser mucho más práctica de lo que es, y aún así es bastante práctica, pero debería ser aún más práctica. Sí. O sea, es que justamente lo que has dicho de estudiar una carrera enfocado al ambiente laboral o simplemente por querer conocer y conocimiento en sí, me ha recordado porque en mi carrera justo hay un ejemplo de un estudiante, ¿vale? Que había trabajado en toda su vida, tenía 50 años, te pongo en contexto, 50 años. Había estado trabajando toda su vida y ahora había decidido que le gustaba mucho la ingeniería química y quería aprender ingeniería química. Y estaba estudiando mi carrera, conmigo en mi clase, simplemente porque quería conocer, con 50 años. Y eso me encanta, porque es un claro ejemplo de decir, coño, por mi curiosidad, por lo que me gusta, voy a estudiar esta carrera sin necesidad de estar aplicado al ambiente laboral. ¿Pero tú crees que estudiar una carrera
es la mejor forma No. de aprender eso? No es la mejor forma, pero era una decisión porque es un poco lo que estábamos hablando antes de notas que te determinan si sabes o no una cosa. Hay una frase que me encanta que es, no sé si exactamente la estoy transcribiendo como es, de nunca podrás valorar a un pez por su capacidad de trepar un árbol. Claro. ¿Vale? Entonces, como tú dices, sí que es cierto que creo que en el ambiente de ingeniería es más fácil estudiarlo por una carrera que por tu cuenta, porque hay muchos factores y muchas cosas que por tu cuenta no puedes adquirir porque hay muchas licencias protegidas, muchos programas informáticos que necesitas. Coño, tú en los laboratorios no, o sea, tú no podrías haber accedido a los laboratorios que has accedido. Exactamente. Entonces, mi carrera, en mi caso, creo que estudiarlo por tu cuenta es muy complicado. Ya. Hay muchos equipos, muchos programas informáticos. Estamos hablando de que una licencia de algún programa informático que yo he utilizado y actualmente estoy utilizando vale 1.200 euros. Es muy complicado. La universidad en ese sentido te facilita mucho más las cosas. También depende, una cosa, Sí. también depende mucho el nivel el grado de profundidad que quieras hacer del tema, porque Sí. la universidad está claro que va bastante a profundidad en muchos temas. En muchos temas no, pero en muchos temas sí. Y a lo mejor es un poco complicado. Si no quieres tanto llegar a esos puntos y quieres más algo divulgativo, no, pues te puedes ir a otra forma. Sí, a otras sin zonas. duda, claro. Claro, depende mucho de la densidad que tú quieras conseguir de esos conocimientos. Perfectamente de acuerdo. Pero lo que hay que entender, por ejemplo, es que en este caso en España, yo creo que mínimo, estoy dando un dato por dar, pero creo que el 95% de las personas que estudian una carrera es para enfocarse a ese ámbito laboral. ¿No? Entiendo. Yo creo que sí. Yo al menos, conforme estoy viendo, yo en mi caso, ¿vale? Ya me he graduado de mi carrera y estoy ahora en miras de encontrar un trabajo. A pesar de ser un sector en el que hay mucha, pero que mucha demanda, no hay apenas ofertas de lo que yo me pensaba. Es muy complicado, me está siendo mucho más complicado de encontrar un trabajo de lo que yo pensaba. Y yo creo que en parte por esta facilidad de titulitis que te encuentras a día de hoy. Que es muy fácil encontrarte con un ingeniero a día de hoy, o con un informático, o con un mecánico. Yo además es que, o sea, el tema de la titulitis es un tema interesante porque hasta qué punto la persona que ha tenido el título realmente tiene los conocimientos que tiene el título. Y de hecho esto viene muy a colación a un libro que me leí hace unos años, Sí. que es The Case Against Education, por escrito por Bryan Caplan. De hecho, estoy seguro que en vídeos de YouTube he mencionado a Kaplan alguna vez porque es un señor increíble. De hecho, en el vídeo anterior mencioné a Kaplan por el libro del votante racional, Vale. en plan en contra de la democracia y demás, ¿vale? Sí. Pues otro de los libros que tiene va en contra de la universidad y explica por qué la universidad es una pérdida de tiempo, dinero y energía para los alumnos. ¿Qué pasa? Que sí que es súper útil en una cosa muy concreta, y es que te asegura... Estamos teniendo... No sé si se escuchará en cámara ahora mismo, pero literalmente hay un circo montado afuera de casa. No entiendo qué pasa. Hay muchos pitidos y demás. Me estoy enfadando. Espero que esto no se escuche. Yo creo que sí que se escucha. Porque se escucha. Se escuchaba en el otro podcast a la gente... tío, es que la gente es un normal. O sea, la gente tiene muy poca paciencia. Bueno, no pasa nada, esto es una excusa. Chicos, ya sabéis, si queréis seguir escuchándonos de manera buena, apoyar el canal y tendremos medios suficientes para aislar todo el piso y que no se escuche nada. Pero aislamos mi piso, ¿eh? Se llama marketing. Hombre, no, va a ser el mío. Algún día haremos un episodio en tu casa. Algún Sí, día. sí. Algún día ocurrirá. Pero bueno, lo que estaba comentando. La universidad realmente sí que es súper, súper útil en una cosa, y es en el título. En el momento en el que tú obtienes el título, de hecho esto ocurría en una serie de gráficos y de estadísticas que explicaban cómo de probable era que una persona obtuviese un trabajo muy bien remunerado en función de la cantidad de años que había estado estudiando en el sistema educativo y en función de la cantidad de años que había pasado en la carrera. Podías ver cómo personas que no tenían siquiera la ESO directamente tenían un problema muy gordo con encontrar trabajo, ya no solo con encontrar trabajo, sino con el salario que percibían estas personas. En bachillerato igual, si no tenías una FP media, una FP básica o una superior o lo que sea, o no tenías el bachillerato, es como que el primer año, si habías hecho el primer año pero no el segundo, no contaba nada, pero si tenías el segundo, ya sí que subía un poco el tema. Y por ejemplo, si habías hecho 2 años si habías hecho 1 año, 2 años o 3 años de carrera,
prácticamente no te mejoraba en nada, pero tener el título y terminar en cuarto año era la diferencia en el gráfico era abismal. ¿Por qué? Principalmente por dos motivos. Uno, porque en el último año las empresas te suelen dar la oportunidad de hacer prácticas, ¿vale? Y eso, que quieras que no, es una ayuda muy grande a entrar al sector laboral. Y la otra es por el título. Y es porque, ¿qué significa el título? El título significa al empresario que te va a contratar que has estado 4 años, que te has podido sentarte 4 años, hacer lo que te han mandado y hacerlo lo suficientemente bien como para sacar un 5 al menos. Y eso realmente es lo que quiere un empresario de un trabajador, un empresario que no tenga muchas miras a futuro. Al fin y al cabo, prefiere un trabajador que sepa que va a ser constante, resiliente en este tipo y vaya a sacar trabajo. Y esto es lo que te dice el título. Literal. No, pero es que lo que me encanta, la gente que nos estará viendo dirá, madre mía, lo tienen hasta preparadísimo. Me encanta cómo ha llegado a la misma conclusión que yo tenía preparada. Me has dejado el camino súper sembrado. O igual te quito tu momento de gloria. No, al revés. Mira, en ingeniería, ¿vale? Para que te hagas una idea, tenemos una analogía completamente análoga. Cuando tú hablas del título, estamos hablando de atribuciones legales. Es decir, conforme está estipulado en España por la legalidad y demás, un título te da la posibilidad legal para ejercer. Es como si ahora mismo, si tú operas a un paciente y no eres médico, eso es algo ilegal. Pues esto es igual. Y luego estamos hablando de competencias, que es lo que tú decías de sacarle las castañas del fuego a la empresa que te vaya a contratar. Yo tengo así de ejemplos de personas de mi clase que tienen ya atribuciones legales, pero te aseguro que competencias no tienen ninguna. Pero incluso yo, en muchos puestos de trabajo, no tendría la competencia real que supuestamente el título dice que yo tengo. ¿Por qué? Porque no se le ha dedicado en la carrera el tiempo suficiente, porque justo en esa empresa no se desarrolla de la manera... Lo que estabas tú diciendo, yo tuve ahí el acercamiento a prácticas externas en una empresa, en una de las mejores del entorno tecnológico, un instituto de investigación y demás, y sin embargo no pude entrar en esa empresa. ¿Por qué? Porque la situación actual no era la correspondiente, había mucha competencia, mucho tal, era muy difícil entrar, las cosas como son. Además, me pilló la época de verano, que es la época donde la empresa suele tener menos beneficios y suele trabajar menos, pero ahí me di cuenta realmente que el título es un título y ya está. Pero cada empresa va a tener una metodología, cada empresa te va a requerir unas competencias, que la universidad te da unas herramientas básicas para que tú tengas una noción, pero va a ser en el trabajo del día a día cuando tú vas a conseguir esas competencias y realmente vas a desarrollar una actividad laboral como tal. Un título no significa que puedas llegar a tener esos conocimientos adquiridos, simplemente te da la legalidad para hacerlo. Y esto es un ejemplo claro. Mi tío se dedica al tema de la ingeniería y demás, y él no tiene las atribuciones legales para desarrollar cierto tipo de tareas, pero tiene más competencias porque lleva desarrollando en su sector muchos proyectos y demás. Tiene las competencias más que suficientes como para barrer a todos los ingenieritos con titulitis que tienen ese título. La única dificultad de esto es que él no puede firmar ese proyecto, pero sí puede actuar en él. Y lo hace. Y mejor, claro, que ingenieros que tengan... Ahí es lo que quiero llegar, que lo que tú has dicho tiene relevancia real y hay ejemplos de ello. Yo es que, el tema... Hay bastante diferencia con tu carrera y la mía, en el sentido de que realmente informática es la menos ingeniería de todas las ingenierías que hay. Sí. De hecho, es la única ingeniería que no es ingeniería, ¿vale? De hecho, esto os metéis mucho con nosotros, sí. y con razón, la verdad, y con razón, porque realmente nosotros no somos ingenieros. Se le llama ingeniería y se le llama tal, pero realmente no somos ingenieros. No. Y además, esto es algo bueno y malo. Esto es algo bueno precisamente porque nos permite trabajar en el sector sin necesidad del título. Y de hecho, en el sector de la informática, como es un sector muy pasional, es un sector en el que hay mucho friki, yo soy un fricazo, hay mucho friki como yo, que nos encanta y se han pasado años aprendiendo por su cuenta y han hecho unas cosas locuras y han encontrado un trabajazo. Y hay mucha gente así, hay mucha más gente de lo que la gente se piensa. De hecho, hay un muchacho que me ha salido en YouTube, que es programador, teletrabaja en varias empresas y no tiene la carrera y completamente autodidacta. Y antes hacía otra cosa. Y eso es algo muy guay, de que yo no necesite firmar proyectos para hacer esas cosas. Pero a la vez hay un problema
y es que pues es un problema de estatus. Pero realmente no sé hasta qué punto el problema del estatus es tan importante en mi caso o en mi carrera como en la tuya. A ver, es que creo que en vuestro caso corréis la suerte de que, es que hoy en día, pararos a pensar, no se puede concebir absolutamente casi nada de lo que tenemos sin que haya una programación detrás. Entonces, tenéis la suerte de que hay una demanda actual impresionante. Entonces, atienden a las competencias y no a las atribuciones legales, porque corréis la suerte en ese sentido también de que no estáis bajo la legalidad y la jurisprudencia que tiene la ingeniería como tal. Entonces en la empresa lo que le da igual que tú tengas título o no, un título más superior o no, pero si eres capaz de desarrollarme el proyecto que yo quiero que tú me desarrolles, te voy a contratar antes que a uno que tenga 7 másters. Claro. Esa es la suerte que corres y a la vez la mala suerte porque realmente tienes que valer para lo tuyo. Porque tú lo has dicho, tienes que entregarte mucho, porque yo en mi caso conoces que yo no soporto la programación, literalmente la odio, me parece súper tediosa, aburrida, difícil, no me gusta. Y a ti sin embargo te encanta, ¿por qué? Porque tienes que valer para eso. Es como ahora mismo, yo soy de las personas que no todo el mundo podría ser cirujano, tienes que valer para eso, tiene que ser porque hay muchas horas involucradas, muchas cosas que tienes que sacrificar, salud propia tuya, familia, te tiene que gustar mucho, si no es insufrible y además no vas a desarrollar bien tu trabajo si no es pasional. Pero sin embargo en ingeniería en mi caso sí necesitas de ese título, porque en ese título ahí es donde te han enseñado ciertas legalidades que se deben de cumplir, porque hay que pensar que en ingeniería hay muchas vidas involucradas. Tú no quieres que en este piso que está construido, donde hay involucrado arquitectos, ingenieros, no quieres que se venga abajo, ¿no? Tú tienes mucha más responsabilidad que yo. Aunque ahora mismo, por cómo funciona internet y por ahora mismo la gente puede perder mucho dinero. Se pueden arruinar muchas vidas por filtración de cosas y demás. Pero bueno, sí, entiendo que el perder una vida humana al fin y al cabo siempre va a recaer mucha más responsabilidad que lo que puedas perder de dinero o demás. De ello que haya muchos colegios y asociaciones que se limiten al control de las personas que ejercen libremente esta profesión. Claro. Igual que existe el colegio de cirujanos, el colegio de dentistas, el colegio de médicos, el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, todo ese tipo de... Los informáticos no tenemos colegio. No, pues ya sabes por qué. Somos una mierda. Además, es que creo que es muy interesante que la gente conozca de cosas que realmente solo te enteras si trabajas o investigas en el tema. Sí. Creo que también por eso creo que tengo como una responsabilidad de hacer esta información. No sé cómo se desarrollará, pero sí. Yo, por romper una lanza a favor de la universidad, yo personalmente sí que creo que la universidad me ha dotado de unas bases muy guays. Y hay muchos temas que de no haber sido por la universidad muy probablemente no hubiera llegado nunca a esos temas, y el haber aprendido esas cosas, aunque me hayan supuesto un problema enorme, porque principalmente, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo todo el tema de cómo están hechos los ordenadores por dentro, y cómo está hecho un procesador, cómo está hecho una gráfica, cómo funcionan las esas, y eso es algo que en la carrera a mí he de decir que me lo han dado muy bien, porque me lo han dado muy paso a paso y me lo han ido escalando muy bien, pero en el momento en el que llegas a una de las asignaturas del segundo cuatri del segundo, te das cuenta de que es una locura de difícil. Pero es que el haber dado esas asignaturas, aunque una de ellas la tenga aún que hacer, me ha dado una comprensión de cómo funciona todo el mundo de la informática por dentro, que no hubiera tenido de haberlo hecho de forma autodidacta. Y creo que se nota mucho, y creo que ahora podemos entrar en el tema de la FP con la uni. Vale, me parece. Se nota, yo por lo menos en mi empresa, he notado, y lo he hablado con mis propios compañeros que están de prácticas de FP, he notado la diferencia que hay en cuanto a lo rápido que hemos cogido conocimientos dentro de la empresa, en cuanto a lo fácil que vamos adaptándonos y... se nota mucho que tenemos esas bases bien sólidas frente a mis compañeros de la FP, que además es que ellos han tenido mala suerte porque han tenido malos profesores este año, pero precisamente creo que es guay entrar ahora en este momento, y te quería preguntar a ti, ¿qué diferencia ves tú
entre la FP y la uni, qué cosas buenas tiene una, qué cosas buenas tiene la otra, y que decantes un poco tu opinión al respecto. Sí, o sea, me encanta que me hayas preguntado esto porque es que la situación real que tú describes en tus prácticas, en tu empleo, bueno, tus prácticas no, porque ya estás contratado como tal, bueno, en tu trabajo. Tengo derechos. ya tiene contrato y todo. Me llega una mensualidad todos los meses, ¿eh? Que coste. Y bueno, me siento muy orgulloso. Me voy a callar, pero bueno. Lo que venía diciendo es que me ha pasado literalmente igual a mí. Yo, para poner un poquito en contexto, yo estaba dentro de un laboratorio, ¿vale? De análisis y demás. Y dentro del equipo era yo de los pocos ingenieros que había. Todos los demás eran de FP, de técnico de laboratorio, ¿vale? Y si tuviera que resaltar una diferencia clara entre nosotros dos, entre esos dos perfiles que existían dentro de la empresa, sería que ellos, los de FP, de técnico de laboratorio, eran muy buenos a la hora de la practicidad de cosas específicas a las que estuvieran acostumbrados. Siempre y cuando que se les sacaran de ese círculo de confort, de comodidad o de lo que ellos estaban acostumbrados, era muy difícil que ellos sacasen las herramientas para ingeniárselas ellos solos y siempre recurrían a nosotros. Entonces, pienso que al menos en mi sector, donde la universidad te da, como tú bien has dicho, unas bases muy sólidas, ya bien sea por las situaciones a las que te han puesto, que suelen ser situaciones de mucho estrés, mucho agobio, mucha densidad de trabajo, mucha tal, o por las mismas herramientas que te dan mucha practicidad y versatilidad. Puede ser que laboralmente o específicamente no seas muy bueno en una cosa, pero podrás solucionar muchos problemas de muchas disciplinas y tendrás muchas soluciones que aportar y desarrollar. Somos más versátiles y tenemos más facilidad para adaptarnos al cambio, como tú has dicho. Yo es que además no podría sentirme más identificado con lo que acabas de decir. Por ejemplo, para poner el ejemplo de informática, en informática en la carrera nos dan un montón de lenguajes distintos que sirven para cosas muy distintas en campos muy, muy, muy diferentes, porque es que además la informática es tan grande que lo que haces en un campo no tiene demasiado que ver con lo que haces en otro. Pero nosotros hemos dado todo, hemos dado un poquito de todo. Entonces, más o menos tenemos una visión global de cómo funcionan las cosas y no nos cuesta realmente nada estar en una y de repente cambiar a la otra. Porque al fin y al cabo tenemos como esa lógica de la programación, esa lógica de esa base que es súper interesante. ¿Qué pasa? Que mis compañeros del módulo es un módulo de desarrollo web de aplicaciones y saben hacer desarrollo web, pero no te sabrían hacer un script de Python que te automatice las cosas, o a lo mejor te lo saben hacer, pero tardarían mucho más en hacerlo porque no lo han hecho nunca, al fin y al cabo. Y eso es algo que sí que le voy a defender de la universidad, eso es algo que estoy muy orgulloso y eso es algo que estoy muy contento de haber recibido. Y si tuviera, voy a decir una barbaridad, porque sé que mi familia y mis amigos estáis todos, sabéis perfectamente lo mal que le he pasado con la universidad, pero si volviese atrás repetiría lo que he dado porque he crecido mucho y he aprendido muchísimo. También quiero que entendáis, todo el mundo que nos escuche, porque yo puedo entender que después de lo que hemos dicho, personas que hayan estudiado algo distinto a la universidad puedan sentirse ofendidas, pero es que no es nuestro... Quiero decir, es simplemente describir la realidad, pero que abogamos y defendemos que estudiar una carrera universitaria no es el único camino, no es la mejor forma para formarte dentro de algo, no es la mejor forma para ser práctico en determinado ambiente laboral, y que defendemos que se priorice en dependencia de qué contexto y qué objetivos ciertas cosas, y que dentro de la educación pública que todos cursamos se debería de poner precisamente en pretexto esto. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus ambiciones? Pues esta creo que es la mejor opción para determinada. Y no entender como ese caminito recto con la única solución que es la universidad. Porque creo que hay 27.000 ejemplos de que no necesitas una carrera universitaria para ser exitoso, para tener dinero, para encontrar el mismo trabajo. Hay muchas personas que no tienen absolutamente nada de formación académica y han podido ser millonarios perfectamente sin ningún tipo de problema. Bueno, es que, sí que es verdad que es imposible ser cirujano si no tienes la carrera de medicina. Hay como ciertas carreras que es imposible, tú no te puedes dedicar a ciertas carreras si no has ido a la universidad.
Pero esto realmente, creo que hay menos campos en los que esto ocurre que campos en los que no ocurre. Exactamente. Creo que en la gran mayoría de campos cualquier persona puede tomar un camino alternativo. Y con respecto a la FP, yo creo que hay ciertos sectores en los que es súper interesante tener una FP y no tener una carrera, que es, por ejemplo, siendo electricista, siendo carpintero, siendo fontanero. Mecanizados, por ejemplo, es algo que se utiliza muchísimo ahora, de las típicas máquinas que te diseñan las piezas y demás, se necesita muchísimo. Me he dado cuenta que es un ambiente donde se necesita muchos trabajadores. Claro que sí. Y es súper valioso ese trabajo que se hace. Pero es que además creo que tiene una característica ese trabajo, y es que es un trabajo de un sector que no es tan enorme. O sea, es un sector que puedes especializarte mucho y que por especializarte no te estás perdiendo muchas cosas por el camino. Porque realmente... Y esta gente es súper necesaria y se necesita que sigan habiendo personas que se dediquen a este tipo de cosas. Y de hecho creo que ahora mismo un electricista cobra un huevo y un fontanero, o sea, cobran muchísima pasta. Un electricista puede llegar a cobrar más que en mi situación y encontrar trabajo más fácil que yo. Por eso estoy describiendo que es tan importante, y yo creo que es una cosa que se ha interiorizado en España y creo que es una cosa que es dañina, que es el infravalorar ciertos ambientes laborales o ciertos sectores laborales. Y no realmente pararse a pensar que no hay nadie mejor, superior, inferior, sino que cada cosa es necesaria en su debida manera. El problema es que hemos creado un ambiente muy tecnológico, muy formado, muy tal, y hemos descuidado ciertas patas de la mesa que hacen inestable la situación en España. Por eso se necesitan tantos electricistas, porque antes sobraban. Hace 40 años, como la gente no solía trabajar, la situación de mi abuelo y mi tío. Mi abuelo puso a mi tío a trabajar con 15 años precisamente porque mi tío no quería trabajar. Es por eso que, como lleva tantos años ejerciendo dentro de la electricidad, sabe tanto de electricidad y puede competir contra las competencias que un ingeniero pueda tener. Por eso es tan importante que las personas sean capaces de entender que a ti te gusta hacerte el bocata por las tardes, necesitas al panadero. A que a ti te gusta ducharte, necesitas al fontanero, que todas las patas de esa mesa son necesarias para construir una sociedad y que no es el único camino. Porque no sé si... Yo al menos en la cabeza lo que tengo pensado, y hay muchos memes de eso, la FP es la típica clase de perdedores que no ha podido seguir ese camino principal que se entiende como más difícil. Ni mucho menos. Pero es que el problema es que se ha convertido en ese estereotipo porque hay más porcentaje que ese estereotipo es real, que ese porcentaje de que realmente las personas estudien eso por pura de forma voluntaria. Yo creo que también hay muchas personas que estudian una carrera universitaria solo por el estatus que te confiere ser universitario. Y voy a romper una lanza a favor del panadero. Precisamente, creo que lo he comentado a vosotros, no sé si lo comenté a vosotros o qué, no sé. Pero ocurrió el caso de un directivo top de Google que había estado en un montón de empresas, en plan Dropbox, Spotify, no sé qué. Y el muchacho, después de un montón de años en las tech, habiendo aprovechado toda la burbuja y habiendo ganado un pastizal, se dio cuenta de que no era feliz estando así y se vino a Barcelona y montó una panadería. Quiero romper la lanza de que no necesitas hacer una carrera universitaria para realizarte como persona, porque la felicidad y lo que tú quieres de la vida puede estar en cosas tan simples y súper satisfactorias y significativas como es hacer pan o hacer repostería. Sí, sí. Es que yo creo que con esto nos podemos sacar el contexto final realmente de este podcast, y es precisamente eso. Hazte una No he dicho eso. YouTube... No he dicho eso. Bueno, no sé si la magia de la edición quitará esta parte o no, pero no creo. Bueno, pues bueno, a lo que quiero ir y haciendo un poco más formal, lo que la conclusión final. Tú lo has dicho, busca tu felicidad. Si tu felicidad es no cursando estudios y informándote de 27.000 cosas, hazlo. Si tu felicidad es siendo panadero, sé panadero. Pero no dejes que ese camino principal te nuble. Intenta no perder tiempo en eso, porque hay muchas personas que siguen ese camino y cuando casi lo han terminado se han dado cuenta que han perdido 5, 3 años, 1, y realmente es perder vida tontamente.
fórmate y encuentra la forma que más se convenga a tu objetivo y a tu felicidad. Yo creo que con eso podríamos cerrar el podcast de hoy. A mí me gustaría cerrar con una cosa, con una idea solamente, y es, a mí me preocupa mucho que al terminar la universidad la gente lo haya pasado tan mal, haya pasado una penuria, se haya dado cuenta de que no era lo suyo y no debería haber hecho eso, y no quieran volver a aprender nada en su vida. Me parece un error garrafal, porque yo tengo una ansia por saber, por conocer, tengo una curiosidad tan grande que nunca me plantearía dejar de estudiar o dejar de aprender. Y de hecho me gustaría, es muy probablemente que me saque carreras, que me saque un máster. Bueno, me quiero hacer ahora el máster de videojuego, que probablemente me saque un máster de computación, de análisis de datos, y probablemente me haga una carrera de filosofía por la UNED, ya cuando tenga 30 años o lo que sea. Ya tienes ganas, ¿eh? Sí, pero el saber me puede, y tengo unas ganas de comerme el mundo y de saber todo lo que pueda, que me da mucha rabia que la universidad pueda cortar las alas de mucha gente en ese sentido. Por eso es tan importante que la gente entienda Sí. y reclame a la actual educación de decir, infórmame de la realidad de conforme está instaurado todo. Sí. Incluso si hace falta reestructurar, lo que se reestructure en función de las peticiones de las personas y demás. Pero es muy importante que la gente aprenda, porque yo solo he recibido una reunión de 15 minutos, además robándome tiempo de mi patio, en el que me explicaban las posibles salidas de qué cosa estudiar. Pero debería de ser más extenso y que la gente realmente lo entendiese. Yo creo que con eso estaríamos bastante contentos y sería el objetivo de este podcast en sí. Sí. Yo simplemente defender el conocimiento. Y nada, sí, yo creo que podemos terminar aquí. Sí, yo creo que como tercer podcast nos quedamos tranquilos. Yo he estado muy contento de este podcast, la verdad. Creo que ha salido muy bien. Veremos a ver el resultado. Pues nada, muchas gracias a todos, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta luego.